principio. A partir de este momento comienza el editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 31 de octubre del año 2022. Para todo fin práctico, mañana comienza, o hoy a las 12 de la noche, comienza otro mes y ya se dieron a conocer las cifras del Producto Interno Bruto, las oportunas, y, y pues solamente los ignorantes en materia económica y que no tienen la menor idea del desempeño real de esta economía, pues qué bien y vamos a crecer esto. Las cosas en materia económica van muy, muy mal. Y ahorita quizá toquemos un poco ese tema. Pero vamos a comenzar, pues, para responder esa pregunta. ¿Sigue usted preocupado por el quinto partido? Los que saben de esto hablan del quinto partido, el quinto partido que la selección de un país juega o jugaría de ser buenos o de derrotar a los adversarios en el Campeonato Mundial de Fútbol. Hay una serie de reglas ahí raras, son una bola de grupos, etcétera. De tal manera que el quinto partido sería casi la consagración de un equipo mediocre como es el equipo de nuestro país. Una bola de luminarias mediocres encumbradas por la publicidad para hacer caer a la masa de decenas de millones para que compren o cervezas o panes o papitas o churrumais o lo que sea, ¿verdad? Pero son mediocres frente a la calidad de futbolistas de otros países y que se han incorporado con un gran éxito deportivo y económico a las grandes ligas de fútbol en este momento en el planeta, en Europa fundamentalmente, y ya han empezado a llegar primero algunos que ya antes del retiro llegan a ser la birroncha en Estados Unidos, pero en términos generales México es pues de la media tabla, pero abajo de la media tabla. Y ese quinto partido, pues no sé, sería motivo de orgullo nacional. Yo no sé por qué, pero así lo plantean estos merolicos de la televisión que se desviven por hacerle creer a los ingenuos que somos una potencia en ese espectáculo. Muy bien. Hay muchos hoy en México que van a hacer un esfuerzo sobrehumano desde el punto de vista económico para ir a pasar unos días a Qatar con miras a ver triunfante a la selección mexicana. La selección grande, me dijo uno el otro día, o a los verdes. Está bien, cada quien utiliza el dinero poco o mucho que tiene en lo que le satisfaga. Eso es parte de la libertad individual en materia económica. Y ojalá se satisfaga ese deseo de ver a la selección grande llegar a ese ilusorio las más de las veces quinto partido. Sin embargo, soy de la idea que sería conveniente pensar en otros temas más que en el quinto partido. Y vayamos, como diría Jack el Destripador, vayamos por partes. Vamos a ver. Seguramente usted vio esta foto o en un video hace 3 o 4 días. Esto sucedió en un municipio de Escobedo, en el estado de Zacatecas. Un perro husmea en un cajero automático y olfatea que ahí hay algo que es carne o hay sangre, una bolsa con restos de un cuerpo que fue desmembrado o descuartizado y una cabeza por fuera. Entonces el perro, pues en ese instinto animal, toma esa cabeza y aquí está el resultado. Va caminando lenta y despreocupadamente por la banqueta con lo que podría alguien decir es su siguiente cena. Eso que está ahí, esto que estamos viendo ahí, es el México de hoy.
Hoy prácticamente nadie se acuerda de esto, de lo que significa, de esta violencia cavernaria. Y si le dijera yo en Sonora o en Sinaloa o en otros estados, resulta que es una cosa grotesca, animal, que le muestren a uno las fotos de un cuerpo donde está una pierna de lo que fue una dama, una mujer, está por allá un brazo, la cabeza al frente, y dice uno, ¿qué país somos? ¿Qué país hemos construido? Y la autoridad paseándose allá en Sonora, diciendo que lo máximo, que ahora sí hay hospitales y esto, y el Poncho extendiéndose en una serie de mentiras cuando no tiene un 5. Es pura demagogia. Y luego el presidente ofendiendo ahí a este escritor de apellido Villoro y a Sergio Sarmiento, a quien mando un abrazo solidario, porque mencionaron en el caso de Sergio el que el presidente había visitado 4, 5 o 6 veces o no sé cuántas esta comunidad en Sinaloa, allá en lo alto de la sierra de Badiraguato. Una comunidad pequeña, es un municipio de poco menos de 30,000 habitantes, que no se distingue por haber dado a luz ahí en el seno familiar, algunos científicos galardonados, a literatos, sean escritores, poetas, científicos en diferentes campos del conocimiento, no, sino que Badiraguato es la cuna de los grupos más sanguinarios y de los personajes más protervos del crimen organizado y también desorganizado. Y allá va el presidente porque dice, es que estamos construyendo un camino, dice, que va de Badiraguato a Guadalupe y Calvo. Efectivamente, el gobierno federal está construyendo no un camino, es una carretera pavimentada que además va a llevar bastante tiempo por la orografía de los terrenos que va a cruzar. Hay que cruzar la Sierra Madre Occidental por razones de tipo de combate al narcotráfico. Sin embargo, a como están las cosas, lo único que parece que va a suceder es que los narcotraficantes, en vez de llegar al otro lado de la Sierra Madre, por decir algo, en 15, 20 horas, pues van a cruzar en 3 o en 4. Les va a facilitar eso. Eso no quiere decir que no debe construirse, que no deba construirse esa carretera, ¿no? Pero que el presidente vaya una y otra vez allá, pues alguien, alguno de sus asesores seguramente piensa que eso es innecesario y es una muestra de algo que posiblemente no exista. Sin embargo, como dicen en política, lo que parece ser es. Muy bien. Este perro, el que les mostré ahorita en esta imagen, es un reflejo de esa que podríamos llamar simpatía expresada en varias ocasiones por el presidente en relación con los narcotraficantes. Son seres humanos, tienen también derecho, hay que protegerlos. Y bueno, pues son juicios que si alguien me preguntara sin saber el origen, yo diría eso solamente lo pudo expresar un retrasado mental. Y no estoy equivocado porque en no pocas ocasiones el presidente de la República se expresa como si fuere, si no es que lo es, un retrasado mental, un hombre que no tiene capacidad analítica de las consecuencias de sus dichos y sus actos. Pero nadie parece preocuparle eso en un artículo interesantísimo de la señorita Carmen Morán Breña del 28 de octubre de este año en el periódico El País. El título es Un golpe para nosotros. En México es Día de Muertos todos los días. Y las imágenes que adornan, por así decirlo, esa nota
son estas dos fotografías de este perro con un cráneo humano. Y el texto es de una contundencia que como mexicano duele. Sin embargo, pues a nadie parece preocupar eso. Y tan no parece preocuparles. ¿Ha visto usted o ha sufrido las molestias de esto que hace muchos años yo recuerdo que el Día de Muertos, el 1 y el día 1 de noviembre es el día de todos los santos difuntos y el día 2 es el Día de los Muertos, el día de los que habían muerto niños, algo así. Muy bien. Yo me acuerdo cuando íbamos al Panteón Municipal en Ciudad Obregón, mi papá y yo, a la tumba de mi madre biológica, mi mamá Elena. Y ahí estaban las personas que tenían a familiares fallecidos en las tumbas enseguida. Entonces, había una especie de comunidad y todo el mundo pues estaba triste recordando a quien iban ahí a visitar, vamos a ponerlo de esa manera. Posteriormente ahí fueron sepultados mis abuelos paternos, mi otra mamá, de tal manera pues que cuando yo estaba en Obregón íbamos al panteón y ahí nos juntábamos y era un día de recuerdos tristes, ¿verdad? Y hoy no es así. A mí me sorprende mucho esta casi fiesta pagana, dirían algunos, pero donde el muerto es simplemente un pretexto para divertirse. No es malo divertirse, pero la esencia de esta celebración se ha perdido completamente. Pero además de haberse perdido la autoridad, en este caso en la Ciudad de México, de una manera buscando quedar bien con los gobernados, pone todo para que la pachanga se convierta en un verdadero desastre en todos sentidos. Las banquetas, por ejemplo, en Reforma, son ocupadas por estas personas que violan la ley, los vendedores ambulantes, que esos son, utilizan los espacios públicos para fines privados, caminando miles y miles de personas ahí, jóvenes la mayor parte de ellos, unos francamente en estado de ebriedad y otros porque seguramente se metieron algunos mejoralitos, pero como dicen, iban hasta atrás. Y dice uno, bueno, esta es la nueva forma del dolor, de la tristeza de los mexicanos para honrar a sus muertos. Evidentemente no. Sin embargo, la autoridad pone todo para que disfruten miles, cientos de miles de mexicanos o millones quizá, no lo sé, disfruten el dolor de una manera muy particular. Pero luego llegamos a algo extremo que se registró ayer por la noche. Esto que llaman la rodada. Cientos y cientos de motociclistas asolaron Reforma, parte de Insurgentes, Tíber, etcétera, etcétera, las calles aledañas a Reforma y específicamente al Ángel de la Independencia. Aquello fue algo, yo no recuerdo una situación similar, pero lo curioso es que esto duró un tiempo, no voy a decir horas, pero sí fue una cosa que duró mucho tiempo. Y la pregunta era aquí en el edificio donde vivimos nosotros, porque es un edificio donde varios de los departamentos tienen perros, tienen mascotas, y aquello era un constante y permanente ladrar porque los perros estaban asustados, asustados, francamente, aterrorizados. Y dice uno, ¿y la autoridad? Pues yo no sé cuándo llegaron, ahora dicen que detuvieron a 102 y que vehículos y que 2 armas, etcétera. Pero se pregunta uno, ¿esa es la forma que tiene la autoridad para contemporizar
con estos jóvenes, que muchos de ellos salí yo a ver ese espectáculo e iban en borrachos o drogados, etcétera. Dice uno, esta es la forma que tiene la autoridad para congraciarse con ese sector del electorado. Mi opinión es que eso, pues veo muy difícil que personas con esta mentalidad voten por alguien. Deje usted por Morena o la Alianza va por, no, que voten simplemente. Pero dice uno, ¿dónde está al que llaman algunos arrastrados y serviles en la Asamblea Legislativa el Superman García Harfuch? Desaparecido, quizá. ¿Dónde está la anticientífica? Creo que celebrando en Puebla, con acarreados, ella en lo suyo. Miren, conozco la historia del licenciado García Harfuch. Conozco la historia de su señor padre y de su abuelo. Yo no concibo ni a don Javier García Paniagua ni a don Marcelino García Barragán que hubieran quedadose impasibles ante esta violación flagrante de la convivencia civilizada. Sin embargo, el Superman García Harfuch, pues no apareció. No sé si estaba esperando el momento óptimo para entrar con sus huestes, ¿verdad? Pero el hecho es que esta gente se adueñó de la ciudad sin respetar reglamento de tránsito alguno, echándose encima de los agentes de tránsito sin respetar. Y dice uno, ¿estarán estos jóvenes preocupados por esta imagen que les mostré y lo que significa? No. En algún caso, no me atrevo a afirmarlo, pero quizá algunos de ellos participen de esas actividades delictivas. ¿Qué les quiero decir con esto? La anticientífica Sheinbaum plantea que esta es una ciudad de derechos. Y no se refiere, por supuesto, a los que usan la mano diestra, no la siniestra, no la izquierda, sino la derecha. Se refiere a que se ha construido un andamiaje legislativo para otorgarles a los habitantes de esta ciudad múltiples derechos de todo tipo, de índole diversa. Y cuando uno padece lo de anoche, dice uno, ¿esos son los derechos de esta ciudad? Donde es la anarquía, el orinarse sobre la ley y la convivencia y el respeto de la norma. Pues es posible, porque Morena no es un organismo que se caracterice por promover el respeto irrestricto de la ley y el fortalecimiento del Estado de Derecho. El mismo hecho de que la anticientífica ande paseándose, haciendo actos, violando de una manera cínica y ofensiva la ley, pero nadie atina a reclamar algo. ¿Qué hacen los partidos de oposición? ¿Quién sabe? Hoy, en su colaboración en el periódico El Financiero, el señor Juan Ignacio Zavala titula su colaboración ¿Y dónde está el PAN? Y yo agregaría, ¿y dónde está Marquito? ¿Iría por el PAN, el presidente del PAN? ¿Quién sabe? ¿Y dónde está Zambrano? ¿Y dónde está Dante? ¿Y dónde está Alito? Es decir, ¿dónde están los dirigentes de la oposición? ¿Quién sabe? Realmente en esas condiciones no es de extrañar que surjan imágenes como esta que he mostrado en repetidas veces de el perro cargando en el hocico una cabeza humana, de esos destazados que se dieron este fin de semana en algunos estados. Es decir, nada debe sorprendernos excepto que lleguemos al quinto partido. Esa sí sería una sorpresa. Pero que las autoridades de la Ciudad de México hicieran respetar la ley, eso sí sería
una sorpresa tremenda. Lo que les interesa a la anticientífica y los suyos es sumar, fortalecer una popularidad, entre comillas, pensando en el 24. Ah, pues qué bien. No más que olvidan tanto la anticientífica como los suyos, que para la elección presidencial faltan poco menos de 2 años. Si toma en cuenta que va a ser en junio del 2024, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, son 5 meses, serían 19 meses de aquí a la celebración de las elecciones. Y en política, 19 meses son una verdadera eternidad. De tal manera que tengo la impresión de que andan, como diría el clásico, mingiendo fuera del orificio. Creo que andan equivocando los tiempos y podrían encontrarse con una sorpresa muy, pero muy desagradable. Vayamos ahora a otra cuestión. Las cifras. Déjenme buscar aquí. Aquí están. El INEGI cada 3 meses entrega las cifras del comportamiento de la economía mexicana, medida por el Producto Interno Bruto. Entrega primero, al mes de que terminó el trimestre, algo que llama cifras oportunas. Hace un primer análisis, recaba estadísticas y elabora unas cifras que tienen una oportunidad de 30 días o 29, dependiendo cómo venga el mes, del comportamiento del trimestre que recién ha terminado. Y unas 4 semanas después, fines del siguiente mes, en este caso noviembre, entregaría lo que podríamos llamar cifras oficiales. Ahora bien, el Producto Interno Bruto, medido a través del PIB y su comportamiento, el INEGI lo entrega en tres formas. La primera, el crecimiento de la economía con respecto al trimestre anterior. Es decir, en este caso, ¿cuánto creció la economía el tercer trimestre con respecto al segundo trimestre? Y eso fue 1.0. Muy bien. Pero también mide el mismo trimestre de este año contra el mismo trimestre del año pasado. Es decir, el tercer trimestre de este año contra el tercer trimestre del año pasado. Ese fue el 4.3. Y ahí es donde esa masa de glúteos veloces que poco conocen de economía festinaron. Aquellos que predicen una catástrofe y la economía creció 4 punto tanto, sin saber que ese 4.7 corresponde a un indicador que se llama el IGAE, que es otra cosa. Pero en fin. Y luego tenemos la tercera, que es los 9 meses, es decir, los 3 trimestres de este año con respecto a los 3 primeros trimestres del año anterior. Y tenemos pues que con respecto al trimestre previo es 1.0. Y con respecto a los 9 meses del año pasado, estos 9 meses crecieron 2.7, creció la economía. Muy bien, perfectamente, no hay ningún problema en eso. ¿Cuánto podría crecer entonces la economía este año? Muy bien, vamos a suponer que el cuarto trimestre la economía creciere, vamos a decir, un 1%. Perfecto. Crece el 1%, entonces el 1% con respecto al trimestre anterior, es decir, contra el tercero. Posiblemente, y siendo positivo, quizá la economía
crecería, ahorita le voy a decir a usted, quizá un 2.2, 2.3%. Pero vamos a suponer que crezca el 2.4, como dice el subsecretario Llorio. Eso en modo alguno resuelve el problema estructural real de la economía mexicana. Sería objeto de una plática más larga, pero quiero decirle a usted que estamos en un hoyo muy importante y que difícilmente vamos a salir pronto. Si a estas cifras que le he comentado añadiere usted lo que se ha dado en conocer sobre el desempeño de Petróleos Mexicanos en el tercer trimestre, encontraría usted que hubo una pérdida de alrededor de 52,000 millones de pesos. Y la Comisión Federal de Electricidad creo que perdió 30 y tantos mil millones de pesos. Entonces dice uno, bueno, ahí sí no hay sorpresa alguna, porque la constante en Petróleos Mexicanos es la pérdida. Solamente gana dinero en la parte de exploración, pero ya cuando nos metemos a la parte de transformación, las pérdidas son permanentes. Sin embargo, esto pues no le gusta ni a Romero Oropesa ni al presidente, pero la realidad es esa. Petróleos Mexicanos tiene, con toda la contabilidad creativa que están utilizando, pues tiene un patrimonio negativo de casi 1.6 billones de pesos. Es decir, Petróleos Mexicanos es una empresa en quiebra, insalvable. Sin embargo, bueno, todavía lanzan las campanas al viento y dicen la señora Nale y todo, etcétera, etcétera. ¿Quiere enterarse lo que pasa en Pemex? Le voy a recomendar un documento muy interesante. El Instituto Mexicano para la Competitividad elabora desde hace buen tiempo este documento trimestral que se llama Pemex en la mira. Si entra usted a la página del IMCO, ahí va a encontrar este documento y va a encontrar los reportes trimestrales con un detalle, y usted lo va a entender perfectamente, donde ahí va a encontrar usted indicadores financieros, operativos, etcétera, que le van a demostrar que Pemex es una empresa insalvable. Así es que no batalle, no le busque mucho. Pemex no tiene salvación. Muy bien. Vamos a otro elemento. Apareció en el periódico Reforma una nota hoy en su edición electrónica y en la impresa, donde demandan al gobierno por vender autos Ferrari sin aval judicial. Dice así Reforma: sin tener un fallo judicial, el Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado, el INDEP, vendió 7 vehículos de lujo asegurados a una organización delictiva de hackers y ahora enfrenta una demanda. Y es que las unidades de alta gama como Ferrari, Lamborghini, McLaren y Mercedes-Benz legalmente no podían ser enajenados y al parecer no eran propiedad de los acusados. Y aquí viene la relatoría de la situación en que se metió esa dependencia, esa área del gobierno federal, y parece que pues van a tener que hacer algo, no sé si regresar los vehículos, vaya a saber, y no sé si sepa usted cuando el director de esa dependencia, una persona que cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo ahí, le planteó al presidente y lo corrieron, o mejor dijo, ahí se ven. Pero salió a la luz pública que había una mafia allá adentro, donde se mencionó en aquel entonces al actual secretario particular del presidente, el señor Esquer Verdugo. Aclaro, no somos parientes, aun cuando él es de Obregón y yo nací en San José de Bacum, pero
no tengo relación alguna, ni de amistad, ni de saludo, y mucho menos de parentesco con el señor Esquer Verdugo. Y parece que quien estaba al frente de esa área le dio uno de esos vehículos. Parece que por ahí va el asunto. De tal manera que este mantra, esta presunción de que no somos iguales, pues creo que tienen razón. No son iguales. O son iguales de ratas, pero son muy brutos porque los tuercen en la maroma. ¿Qué va a pasar? Habrá que prestarle atención a eso. Y tres notas rápidamente, antes de entrar a la parte de Brasil. En el periódico The New York Times, este 26 de octubre, apareció una nota de una contundencia increíble, donde hay una entrevista que se ha vuelto hoy un escándalo en el entorno presidencial, a Alejandro Encinas, donde acepta, y está grabado, que muchas de las disquevidencias fueron inventadas, no comprobadas, eran mentiras, etcétera, etcétera. Aquí está el artículo. La evidencia invalidada en un reporte explosivo sobre los 43 estudiantes desaparecidos en México. Aquí está. Si usted tiene suscripción al New York Times, puede entrar y leerlo incluso en español. Aquí está. ¿Y qué ha pasado con Alejandro Encinas? Nada. Lo defiende el presidente. Para que vea usted que no son iguales, sino efectivamente son peores. Muy bien. Ahora entramos a Brasil. En México hay ahorita un grupo de personas que se caracterizan por su ignorancia en lo que son los gobiernos populistas. Con el triunfo, que creo que ya es imposible ocultar ni modificar, de Luis Ignacio da Silva sobre el actual presidente, allá es válida la reelección, el señor Jair Bolsonaro. La diferencia fue mínima, si entiendo, alrededor del 1%. Algunos dicen que fue un poquito más, otros un poquito menos, pero todos coinciden en que fue una derrota para el presidente Bolsonaro. Y en ese momento se sueltan. Y la izquierda domina todo el continente y una bola de tonterías. ¿Y por qué digo eso? Miren, el presidente Lula da Silva, y Lula así se le conoce, creo que él registró ese nombre de Lula, pero es Luis Ignacio da Silva. Es una persona que fue reelegido, o sea, un periodo y luego reelegido, y le tocó el boom del precio de las materias primas. Entonces tuvo dinero para dar y tirar, al menos 8 de sus 10 años, y a tirar el dinero. Y producto de la ignorancia de una persona como da Silva en materia económica, en vez de utilizar ese recurso para resolver los graves problemas de infraestructura para apoyo a la producción y a la economía, se dedicó a regalar el dinero, fome cero, hambre cero, y esto, y esto, y el otro, y el otro, y el otro. Y cuando se acaba ese boom, que normalmente duran esos ciclos de 8 a 10 años, en ese momento, pues se acabó el que te quería. No enfrentó el problema de las pensiones, se desató una corrupción escandalosa. ¿Ah? Fueron los años de gloria de la compañía esta brasileña Odebrecht, que aquí en México hizo de las suyas también. Y es elegida para sucederlo una persona cercana al presidente da Silva, la señora Dilma Rousseff, que producto de la caída de los precios de las materias primas y de su incapacidad para la gobernación, no pudo terminar. Ya se fue, se perdió en el anonimato. Pero Brasil entró en una espiral descendente porque
El presidente da Silva y la señora Dilma Rousseff serán muy buenas gentes, izquierdas, lo que ustedes gustan, pero no saben gobernar si no hay un chorro de dinero interminable para poder comprar simpatías. Muy bien. Llega Jair Bolsonaro. Algunos hablan de que el fascista y esto. Sin embargo, 57 millones de brasileños votaron por el señor Bolsonaro. Que hartos de la corrupción, de la violencia, del crimen, lo que gusten ustedes. Ganó Jair Bolsonaro en ese entonces. Que se alió con los evangélicos y que acá y lo que usted guste y mande, hoy es derrotado. Muy bien. Y en vez de exhibir los brasileños, los ciudadanos, que habían entendido la desgracia de haber tenido a Da Silva y a Dilma Rousseff en la presidencia, no, vuelven a votar por él, que en esencia es un demagogo, muy simpático y bueno, y que el soldador, un trabajador, y que es de este pueblo sufrido de Brasil. Pero es un hombre que fue juzgado y sentenciado por corrupto. Que después que fueron invenciones y la mentira que te eché, bien. Pero el hombre es un incapaz para la gobernación. Y hoy López feliz, le echó la mala sal, dijo Vargas Llosa. Bueno, pues ojalá y tuviera razón López Obrador, pero no es así. Da Silva no va a cambiar su manera de pensar y de ver el gobierno y de verlo, de lo que debe ser gobernar, como gobernó en aquellos 10 años en Brasil. Y va a caer exactamente en los mismos errores, el gasto público, etcétera, porque Brasil, en muchas cosas parecido a los mexicanos, es un gobierno que ha construido una población parasitaria, igual que en el caso mexicano. Las manos más rápidas del Amazonas, allá están en Brasil. Aquí las manos más rápidas del oeste. Y va a ver que lo que hoy son sonrisas, hasta festinando, hay Pablo Gómez sacó un tuit donde acá y el INE no sabe dar los resultados y una serie de tonterías. Y va a ver usted lo que va a pasar en Brasil. Ojalá y esté yo equivocado. Pero con la forma que tiene Da Silva de gobernar y con un Congreso que lo controla Bolsonaro y con los principales estados de Brasil, los principales política y económicamente hablando, también los controla Bolsonaro, es posible que Brasil se acerque otra vez a esa tragedia de los golpes de Estado de los años 50, 60 y quizá todavía en los años 70. Porque Da Silva no ha aprendido a gobernar. En la campaña dijo sus mismas promesas y sus mismas mentiras y su misma demagogia. Así es que yo les pediría, si es posible, a esos que hoy se sienten felices por esa victoria, que todavía no destapen la champaña. Espérense tantito, hombre, unos 6 meses a que se elabore el presupuesto para el año próximo y a ver cómo resulta esa batalla en el Congreso brasileño. Espérense, porque ahorita anda, no, que ya Petro en Colombia, Boric en Chile, Italia acá. Espérense, señores, van a ver lo que va a pasar en Colombia y van a ver lo que le está pasando ya más claramente a este joven Boric en Chile. ¿Y todo por qué? Porque no saben gobernar y la gente, babiante al igual que aquí, votan por aquel que les promete el paraíso. No. Todo político que promete un paraíso, sáquenle la vuelta, porque lo único que va a hacer es sacarle su dinero y les va a generar una tragedia. ¿No me creen? Volteen a Argentina, volteen a ver lo que hizo Correa en Ecuador,
lo que está haciendo hoy Daniel Ortega en Nicaragua, lo Cuba, tranquilamente. Ahí voltean. Volteen a ver a Kirchner, la viuda de Kirchner y Alberto Fernández en Argentina. Vean los ejemplos que tenemos ahí. Sin embargo, siempre es más bonito y más fácil creer las mentiras de los demagogos, como es el caso aquí de López. Pero luego, cuando llega el tronido, resulta que nadie es responsable. Nadie tiene la culpa de eso. Por eso yo en una mañanera pregunté, ¿y a quién van a culpar? Porque es evidente que nosotros los ciudadanos no somos responsables de nada. ¿Acaso serán los políticos? Oye, pero tú votaste por esos políticos. Tú votaste por Morena. Bueno, sí, pero no sabía. Pero si mucha gente dijo la clase de persona que era López. Bueno, pero ¿por qué? Porque en México el ciudadano es inocente de todo. De nada es responsable y mucho menos culpable. Sin embargo, ya cuando uno hace las cuentas y aclara las cosas, el gran responsable de esos desastres es el ciudadano. Simple y sencillamente. Y si aquí en México el 24 vuelve a obtener la victoria Morena, el único responsable va a ser otra vez el ciudadano. No podemos echarle la culpa a entes, a marcianos. No. Vamos a ser nosotros los ciudadanos. Y antes de terminar esta parte editorial, quiero a usted leerle este parrafito o estos 3 renglones de un párrafo. Dice así: los gigantes mexicanos, y voy a utilizar un nombre mexicano, luego le voy a decir a quién se refiere el artículo, como Telmex, y lanzar una campaña amplia para debilitar su sector tecnológico de comunicaciones, Mr. X ha señalado que él responderá dándole al Estado, al gobierno, una voz más fuerte todavía en dirigir las tareas de innovación. Y luego dice este párrafo: esta es una apuesta riesgosa para México. Las políticas del señor López en sus primeros 4 años han eliminado o reducido o enfriado el dinamismo del sector privado, aislando a México del mundo y encerrándolo en una lucha peligrosa con los Estados Unidos. Pero nadie le dirá al señor López que está equivocado. Yo le cambié algunos nombres, pero ¿a quién se refiere este artículo que aquí está, de la revista The Economist? Y el título que usted ve ahí en inglés, traducido libremente, es lo siguiente: para Xi Jinping, la lealtad atropella o está por encima de la habilidad. ¿Recuerda usted aquello de López, 90% de lealtad y 10% de capacidad? Pues así está, exactamente igual Xi Jinping, confiando en los nuevos integrantes del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central, que son 7 personas, Xi Jinping y 6 de sus paniaguados, leales por encima de cualquier cosa. Exactamente igual que López, exactamente igual. ¿Y qué pasa con gobiernos así? Que lo único que les espera es, perdón que me esté arreglando aquí esto porque está chueco esto. A ver, vamos a ver. Ahí está. Pues no está, pero más o menos ahí va. Si no, voy a andar como López ahí con el cuello para arriba, ¿no? Tampoco, ¿no? Vamos a acomodarlo. Ahí está, más o menos.
Cuando ustedes tienen gobiernos de ese carácter, de esa índole, y con los que gobiernan, los funcionarios, son leales pero muy brutos, es la desgracia lo que les espera a la vuelta de la esquina. Es el caso de López. Pero ahí va Xi Jinping, como autócrata que es, él prefiere leales. Le vale gorro lo que suceda. China está entrando, para preocupación del mundo, en una espiral descendente en muchos aspectos. No solo en materia del porcentaje de crecimiento del PIB, que va a andar en los próximos años en el 2.5 promedio, 2.5%, que es un golpe tremendo para la demanda de muchas cosas, de muchos productos y servicios en el mundo. Y eso estaría estimulando un periodo recesivo. En esas condiciones, pues, no espere usted que esto que tenemos en México con este gobierno de leales, pero de brutos, nos lleve a feliz puerto. Por el contrario, yo le pediría que se preocupare, no por el quinto partido, que quién sabe qué sea eso y si se logre o no. Preocúpese por esos leales que ahorita casi son el 99% de lealtad y el 1% de conocimiento. Vea usted lo que llegó haciendo la señora Buenrostro a la Secretaría de Economía. Así, no es posible gobernar utilizando de manera óptima los recursos escasos y tampoco diseñando las políticas públicas que requiere este país y su realidad actual. ¿Qué hace López entonces? Simple y sencillamente andar en las nubes acá arriba, buscando sacar adelante la candidatura de uno de dos, porque el Rotoplas Ebrard no tiene posibilidad alguna. Buscar que sea o el florero del Edén o la anticientífica Sheinbaum. Y los dos, la gran característica que los hermana, que los iguala, es su incapacidad para la gobernación. Y López dice con un cinismo digno de mejor causa: yo no quiero reelegirme, y no es esa babosada que ha mencionado, pero por eso voy a dejar, dijo, a alguien que continúe lo que empezamos, o la 4T. Y dice uno, ¿estará consciente él de lo que significa 6 años más de esta tragedia? No aguanta el país 6 años más. De tal manera que al que deje, y que el voto de millones de mexicanos lo lleve a la presidencia, va a tener que romper con ese conjunto casi infinito de ocurrencias, de idioteces, de incapacidades y de dispendio, porque si no, se le cae el país más todavía de la caída que estamos enfrentando. Así es que, para cerrar este editorial, yo le pediría a usted que deje de preocuparse por el quinto partido. ¿Por qué? Porque no depende de usted, sino de las extremidades inferiores de un grupo de jugadores mediocres. Pero el que no repita Morena sí depende de usted. Usted con su voto sí puede impedir que la tragedia continúe. Usted lo puede hacer con su voto. Y le digo algo más. Ya ahorita, con el daño hecho por este gobierno en 4 años prácticamente, estamos hablando de un periodo de recuperación de cuando menos 15 o 20 años. Hoy, digan lo que digan los que desconocen todo de economía y estamos que en el 4 tal, etcétera. Hoy, la economía mexicana es de un tamaño menor que el que tenía en diciembre del 2018. Y hay por ahí alguien que yo no lo hacía en el universo. No sabía quién era. Es un señor que parece ser extraterrestre. No sé si lo han visto ustedes o lo identifican. Un hombre extremadamente flaco.
extremadamente flaco, con unos lentes así y como, pues no sé si los usa para tapar su fealdad, pero ahora resulta que es el gurú económico de López Obrador. A no ser que se haya graduado él en las heroicas Academias Vázquez o en el Instituto Patrulla, pero este hombre no tiene la menor idea de lo que es economía. Y dice uno, pero ¿cómo puede ser esto? Bueno, si López tiene casi 4 años gobernando, pues ¿por qué no saldría un ser alienígeno o extraterrestre como es este personaje que no sé cómo se llama en realidad, pero aparece ahora ahí pontificando sobre cuestiones económico-financieras? Y dice uno, perdóneme usted por la expresión en francés, qué jodidos estamos. En fin, aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al lunes 31 de octubre del año 2022.